Cuando recibí la invitación, la verdad es que me sentí muy entusiasmado por la idea, y al momento de preparar esta breve presentación me encontré con el enorme problema de que en realidad no tengo ustedes que convencerles ni hablar con ustedes acerca de la necesidad de que haya políticas públicas importantes en materia de derechos humanos para los adultos mayores, de cómo modificar la política de salud para garantizar los derechos de salud de los adultos mayores. Me di cuenta en realidad que a ustedes no tenía que convencerles, que el reto que tenemos como comunidad reunida es justamente convencer a otros, convencer a aquellos que han impedido que estos derechos se hayan hecho concretos. Entonces, me pareció muy interesante poder entonces hablar con ustedes sobre lo que como colectivo de instituciones y de personas tendríamos que hacer, ¿no? Es decir, sobre lo que tendríamos que plantearnos al momento de decir, bueno, derechos humanos y envejecimiento, ¿cómo los ponemos en el lugar de la agenda que nos interesa? Todos hemos oído que la agenda pública es ese conjunto de ideas, de asuntos, de presiones, de problemas, ¿no? La idea de entrar a la agenda es pensar que lo que nosotros necesitamos y que lo que nosotros demandamos debe ser tratado de manera sistemática, sin dejar que alguien más decida el cómo y el cuándo. En la medida en que nosotros nos empoderemos como ciudadanos en la construcción de esta agenda y le demos contenidos específicos, en esa misma medida vamos a poder construir nuestras soluciones. Yo quiero desearles mucho éxito en esta reunión, que me parece que es muy importante. Yo simplemente he querido tratar de llamar su atención sobre puntos que irán discutiendo durante el día, y espero, aspiro a que en su agenda de hoy agenden este tema tan importante de las agendas públicas, de las agendas institucionales y de los esfuerzos que deben de hacerse entre sociedad y gobierno. Muchas gracias. El tema de la salud desde la perspectiva de derechos humanos ha merecido atención dispareja, pero atención desde hace por lo menos 40 años. Y quiero comenzar mi presentación rindiendo homenaje a Bob Butler, quien recién hace 2 meses falleció. Robert Butler fue el fundador del Instituto Nacional del Envejecimiento en los Estados Unidos, y en los años 70 publicó el libro que ven ustedes ahí al lado de su fotografía, que se llama Envejeciendo en América. ¿Para qué? ¿Por qué sobrevivir? Y fue quien por primera vez trajo a la atención internacional el tema de la discriminación por edad. ¿Y cómo nos encontramos en México desde esta perspectiva en lo que toca a la discriminación por edad? Estas son 3 imágenes que les voy a mostrar de la encuesta nacional sobre discriminación, que fue hecha hace 5 años. No se ha hecho otra desde entonces, no a mi conocimiento, por lo menos no tengo información al respecto, pero aquí es interesante ver, para empezar, que casi la mitad de los mexicanos interrogados piensan que dentro de las poblaciones más desprotegidas se encuentran los adultos mayores. Y cuando es a ellos a quienes se les pregunta qué piensan, pues el 90% dicen sí. Realmente nos sentimos al margen de la corriente principal de la sociedad. Y ciertamente 3 de cada 4 consideran que una persona mayor tiene pocas o nulas posibilidades de mejorar su calidad de vida, que el 40% al menos se sienten claramente rechazados por la sociedad, y aún en el seno de la familia se sienten limitados en sus posibilidades. Otro actor que ha sido extraordinariamente importante para poner el tema de la desventaja social y la perspectiva de derechos humanos en la agenda internacional de salud ha sido Sir Michael Marmot, y la publicación del reporte Marmot en septiembre del 2008 es clave para la comprensión del tema de la desventaja social y su influencia sobre la salud. Y creo que esta es una lectura necesaria para todos nosotros interesados en el envejecimiento. En nuestro caso, en realidad, el punto clave es que estamos reconociendo que en nuestro contexto el adulto mayor pasa de ser un objeto de protección a un sujeto de derecho. Y este se quiebre, este es verdaderamente el punto relevante en el que tenemos que centrar nuestra atención en la actualidad. La idea, digamos, de hablar de derechos, de hablar de los temas, digamos, de vejez especialmente, asociados a derechos, ya es cada vez más frecuente.
Eso no quiere decir que los derechos, digamos, estén siendo respetados y se estén reconociendo, pero sí, digamos, se ha avanzado en el plano de reconocer que las demandas, digamos, las necesidades de las personas mayores son, digamos, materia de derechos. El tema, y este es un punto, y ojalá en algún momento después lo pudiésemos discutir más, es el por qué se necesita una convención específica. Nosotros creemos que es importante que nosotros, quienes participamos en las organizaciones, nos estrechemos, digamos, de argumentos, que pensemos, discutamos sobre esto. Porque la primera, digamos, reacción de muchos gobiernos es decir, bueno, si existe una Declaración Universal de los Derechos Humanos y existen una serie de tratados e instrumentos internacionales que protegen derechos, ¿por qué hace falta algún instrumento internacional que proteja específicamente a las personas viejas? Hay una historia de más que 20 años donde las Cáritas Hermanas trabajan y están realizando trabajan con adultos mayores. El PRAM, para tenerlo bien claro, reúne un grupo de instituciones de bien común, sean directamente Cáritas o Pastoral Social u organizaciones relacionadas con la Iglesia que trabajan en pro de los adultos mayores. Salvo la Red Latinoamericana de Gerontología, a su coordinadora ya han escuchado hoy en la ponencia. Las instituciones del PRAM, todas las instituciones del PRAM están representadas en esta mesa. Y es por eso que estas organizaciones pues tenemos que estar ahí y siendo como un mediador entre estos derechos, esta política pública, estos servicios, estos programas gubernamentales que de pronto no llegan, ¿no? O de pronto nos llegan muchas cuestiones escritas, nos llega una ley de los derechos humanos, le llega esta ley a este adulto mayor que no sabe leer, ¿no? Empezó un trabajo para concientizar a la comunidad, para hacer una recogida clasificada de la basura y con esto conseguir recursos para ajudar a las personas en situación precaria. Hoy tenemos 13 años de vida, la asociación. Yo voy a partir de 3 bases: el marco orientador de nuestro programa regional, la doctrina social de la Iglesia y la Declaración de los Derechos Humanos, para a partir de ahí ver un poquito qué hacemos en Cuba, en Cáritas, en la Iglesia cubana. Pero quiero decir que la pobreza persiste, y persiste en algunos sectores, especialmente mujeres, niños, indígenas y adultos mayores, y también en algunos territorios, porque nuestro desarrollo ha sido muy concentrado en algunas ciudades. La pobreza, sin embargo, ha cambiado. Hoy día tenemos una pobreza con más equipamiento, más infraestructura, pero en que persisten las bases de la pobreza. Esas no se han superado. En ese sentido, entramos pues en un proceso de envejecimiento que cada vez aumenta la situación de vulnerabilidad de nuestros pueblos, y en este sentido de nuestras comunidades, donde los adultos mayores no van a tener acceso y donde cada vez se va a ver más la brecha entre esa situación institucional de comunidad-estado, ¿no? En salud, por ejemplo, en nuestro país ya hay una ley universal de acceso en salud para todos. Ustedes saben que el Perú ha pasado por una crisis económica con récords de inflación. Ha habido tantas cosas. Es bueno que el Perú ahora acceda, que todos podamos acceder a una seguridad universal en salud, pero siempre con una pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué calidad de servicio es el que se está brindando especialmente a los adultos?